Entonces, vamos a iniciar con algunos conceptos de lo que son medidas de variabilidad o dispersión. Las medidas de variabilidad me dicen qué tan lejos o qué tan cerca se encuentran los datos con respecto a un valor central, que por lo general es el promedio, ¿verdad? Las más conocidas son el rango, el recorrido, la amplitud general, que ustedes ya lo conocen cuando hicimos distribuciones de frecuencia, lo calculamos. La variancia, la desviación estándar, variancia o varianza, cualquiera de los dos términos es permitido, y el coeficiente de variación. Entonces vamos a ver cada una de estas. Primero, rango, recorrido o amplitud general. En esos tres términos, dice que es la distancia que existe entre la mayor y la menor observación. No es muy utilizada puesto que no nos da mucha información. Entonces aquí vean que los datos están ordenados para la variable edad, 7, 30, 34, 37 y 42. ¿Cuál sería el rango de estos datos? Dice que es la distancia entre la mayor y la menor, entonces lo que hacemos es la resta, ¿verdad? La mayor menos la menor. 15, profe. 15. Ok, entonces 15 lo que me dice es que la distancia entre la mayor y la menor edad es de 15 años, ¿verdad? Esa sería la interpretación del rango o el recorrido, es una distancia, ¿verdad? Entre la mayor y la menor. Luego tenemos el concepto de varianza o variancia, que ustedes en el librito de fórmulas está en la página 5. Es el librito de fórmulas que ustedes pueden descargar ahí de la página, de materiales de la cátedra. ¿Profe? Sí. ¿Cuál es ese librito? Yo no sé cómo dice o qué nombre tiene porque no está en los materiales de la cátedra. No está, fórmulas y tablas estadísticas. Fórmulas y tablas estadísticas, nada más dice tablas estadísticas, ¿será ese? Ve a ver, sí, en la página 5. Debe ser tablas estadísticas. Tiene fórmulas y tiene tablas. Debe ser que solo le pusieron tablas. En la página 5 de ese librito, ahora Paula me verifica si ese es, ahí dice medidas de variabilidad y del lado izquierdo dice variancia para datos sin agrupar. Ahí viene el cálculo, ¿verdad? Sí, Es el dos. Okay. Viene el dato a nivel poblacional y viene el dato a nivel de la muestra. Aquí sí es importante, todas las medidas que vimos anteriormente, pues la fórmula de cálculo no cambia, ¿verdad? Simplemente es definir si los datos pertenecen a una muestra o a una población. En el caso de la variancia, el cálculo de este estadístico, ¿verdad? Sí cambia. Entonces, vean, a nivel poblacional, yo lo que voy a calcular es cada valor menos el promedio y lo voy a dividir entre el tamaño de la población. Entonces, recuerden la notación que utilizamos aquí, la sumatoria desde i igual 1, ¿verdad? Desde el primer valor que exista para esa variable hasta el último valor, menos el promedio poblacional. Utilizamos letras griegas para definir o para denotar los parámetros, los valores a nivel poblacional. A nivel de la muestra, sí. Perdón, ¿podría repetir? Es que se me cortó en esa parte. ¿Cuál parte? En esto último, que empezó a hablar de la fórmula. Ajá. Entonces, la formulita lo que me dice es la distancia que existe entre cada valor y el promedio. Y al final lo que voy a hacer es promediar todas esas distancias, ¿verdad? Si recuerdan la fórmula del promedio, yo lo que hago es la sumatoria de todos los valores dividido entre el total de datos sumados. Esta es la sumatoria de todos los valores menos el promedio, ¿verdad? Voy a calcular esas distancias. Recuerden que estamos midiendo qué tan cerca o qué tan lejos están los valores del promedio. Y al final voy a promediar esas distancias. Entonces, a nivel poblacional, trabajo con mu, que es este símbolo que está aquí, esta letra griega que se utiliza para denotar el promedio a nivel poblacional, n, que es el tamaño de la población, y a nivel de la muestra hay una corrección en la fórmula y ahí lo que hago es dividir entre n menos 1. En lugar de dividir entre n, ¿verdad? A nivel poblacional, divido entre n menos 1. Entonces es muy importante primero identificar si los datos pertenecen a una muestra o a una población, porque la fórmula de cálculo, como les digo,
tiene una corrección, ahí cambia un poquitito, pues les va a dar un poco diferente. El promedio a nivel muestral se denota con X barra, ¿verdad? A nivel poblacional con mu, a nivel de la muestra con X barra. La definición de la variancia es la distancia promedio que existe entre cada uno de los valores y el promedio en unidades al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Vean que la fórmula me da la definición. Es cada valor menos el promedio y estas distancias las voy a promediar. Por eso dice la distancia promedio entre los valores y el promedio. Esa es la definición de la varianza. Entonces, bueno, ahí viene un ejemplo. Dice que para edades de administrativos, dice que es una muestra, ¿verdad? De edades de administrativos. Entonces ya sabemos que la formulita que tenemos que usar es a nivel muestral. Entonces dividimos entre n menos 1. Entonces cada valor, 27 menos el promedio. 33.8 es el promedio. 30 menos 33. 34 menos 33.8. 37 menos 33.8, 42 menos 33.8. ¿Qué me da eso? Eso es lo que me da la distancia. Vean que este valor, 27, está más lejos de 33 que este, ¿verdad? Este 30 está más cerca de 33. Eso es lo que me dice la variancia, ¿verdad? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están los datos con respecto a la media o promedio, ¿verdad? Y al final promedio esas distancias. Entonces, la distancia promedio de las edades con respecto a la media o al promedio es de 34.1 años al cuadrado, ¿verdad? Pero, digamos que nosotros no trabajamos, bueno, la mayoría de las variables no están al cuadrado, las medimos en unidades simples, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos para quitarle este cuadrado? Raíz Sacar cuadrada. raíz cuadrada. Entonces, vamos a hacer el cálculo de lo que es la desviación estándar. A nivel descriptivo, el cálculo de la desviación estándar es más útil que el de la variancia. A nivel inferencial utilizamos más la variancia, ¿verdad? Pero aquí, para efectos de interpretaciones, nos sirve más trabajar con unidades simples. Entonces, hacemos la raíz cuadrada de la variancia. Es la misma definición que dimos anteriormente, distancia promedio que existe entre cada uno de los valores y el promedio, pero esta es en unidades simples, ¿verdad? Porque sacamos la raíz cuadrada de la varianza. A nivel poblacional utilizamos este símbolo que es sigma, ¿verdad? Sigma cuadrado es la variancia, lo teníamos aquí, sigma cuadrado, y aquí utilizamos para la muestra S al cuadrado. A nivel poblacional utilizamos sigma, que es la raíz cuadrada de sigma cuadrado, y a nivel de la muestra utilizamos S, ¿verdad? Raíz cuadrada de S cuadrado. Entonces, ahí en el ejemplo, en los datos que teníamos, 34.1, le sacamos la raíz cuadrada y eso me da una distancia, ¿verdad?, promediada de 5.8 años con respecto al promedio. Ahí tenemos la interpretación. La distancia promedio de las edades con respecto a la edad promedio es de 5.8 años. Esa es la definición o la interpretación que hacemos para la desviación estándar. Ok, y la otra medida que tenemos por ahí, como medida de variabilidad, es el coeficiente de variación. Está en el librito de fórmulas, un libro de tablas estadísticas, en la página 6. Ahí nos da la formulita para el coeficiente de variación, que se calcula dividiendo la desviación estándar entre el promedio por 100. ¿Ya? Esta medida es útil para comparar dos conjuntos de datos, los cuales han sido medidos en diferentes unidades o en las mismas unidades, pero con diferentes magnitudes. Por ejemplo, el peso y la estatura, el peso medido en kilogramos, la estatura medida en centímetros. Entonces, ¿cómo hago para determinar cuál de esos dos conjuntos tiene mayor variabilidad? Bueno, no lo puedo hacer en términos absolutos con la desviación estándar, sino que utilizo una medida de dispersión relativa, que es en este caso el coeficiente de variación, que nos permite comparar esos dos conjuntos de datos que tienen diferentes unidades de medida. Ahora, puede ser que los datos tengan la misma unidad de medida, pero la variabilidad de cada conjunto de datos es mucha.
por ejemplo, el peso de los niños o de los recién nacidos, si quisiéramos todavía establecer un rango menor de edad, y el peso de los adultos, no sé, de 18 a 35 años, por decir algo, o de 18 a 45, no sé. Entonces, la misma variable es peso, la misma unidad de medida es kilogramos, pero la variabilidad que tienen ambos conjuntos de datos es mucha. Entonces, necesito esta medida de dispersión relativa, que es el coeficiente de variación, para poder hacer esas comparaciones. Como es una medida de dispersión relativa, multiplico los datos por 100, ¿verdad? Es un porcentaje. Entonces, ¿cuál de las características tiene mayor variabilidad relativa? ¿La edad o la cantidad de mensajes? Entonces, ahí teníamos los datos de la edad, era 5.87 la desviación estándar y el promedio era 34. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da 17.3%. En cuanto a la cantidad de mensajes, la desviación estándar era de 17.8, el promedio 38, eso lo multiplicamos por 100 y nos da 47.1. La que tiene mayor variabilidad relativa, en este caso, es la variable cantidad de mensajes que envía desde su celular. De las medidas de variabilidad que vimos, la primera era el rango, ¿cierto? Que era la distancia entre la mayor y la menor observación. Entonces necesito aquí calcular el mínimo y calcular el máximo. No está la función de rango como tal. Entonces vamos a calcular el mínimo, ¿verdad? Entonces una opción es que pongan igual y pongan la palabra min y ahí les tira la función, ¿verdad? Lo otro es en fórmulas, insertar función. Y buscamos dentro de las funciones estadísticas la que diga mínimo. Min, ¿verdad? Porque hay otra que dice min a. Esta tiene también valores de texto. No solo numéricos. Nosotros estábamos con una variable cuantitativa, entonces solo valores numéricos, que nos dé el mínimo de ese conjunto de datos de la edad. Entonces le doy a aceptar. Voy a repetir aquí el proceso. Fórmulas, insertar función. Dentro de las funciones estadísticas, buscamos la que diga min, ¿verdad? Mínimo. Le doy a aceptar y marco el rango de valores. Vamos a ver, fórmulas, insertar función. Fórmulas estadísticas. Buscamos la del mínimo. Le damos a aceptar y marcamos el rango de valores que va. El rango de valores de la variable edad, que es la que venimos trabajando. Esa va de la C2 a la C42. Vean que estoy posicionada más abajo. Rango y incluí la palabra mínimo y máximo. Y le doy a aceptar. Eso me da 18. Ese es el valor mínimo. Otra vez fórmulas, insertar función. Me posiciono ahora en donde dice máximo. Las fórmulas estadísticas. Y busco la que dice max. No la que dice max a. Porque vean que aquí les da como la descripción de la función. Devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. Incluye valores lógicos y texto. Entonces esa no me sirve. La que me sirve es devuelve el número máximo, perdón, el valor máximo de una lista de valores. Omite valores lógicos y texto. Solo números. Ahí le damos a aceptar y marcamos el rango de valores. Voy de nuevo, que me dio ahí un error porque marqué más valores. Desde la C2 a la C42. Dice que el máximo es 26, entonces aquí voy a poner igual, el mayor, menos el menor. Y ahí obtengo el rango, que es 8. Okay, vamos a calcular entonces ahora la desviación estándar. Profe, ¿eso no lleva interpretación? Ah, sí. Muy bien, si la interpretación del rango sería entonces la distancia entre la mayor y la menor edad es de
8 años. Sí, muy bien, muchas gracias por la observación. Pero todas las medidas las interpretamos, eso más que el cálculo, es la interpretación que yo le estoy dando a esa medida que de alguna manera me resume la información, ¿verdad? Estas que vimos anteriormente son medidas de posición o tendencia central, tratan de ubicar dónde está la mayoría, ¿verdad? Aquí de qué valor. Y estas más bien me dicen qué tan cerca o qué tan lejos están los datos de estas medidas de posición o de tendencia central. Entonces vamos con la desviación estándar. Entonces, en fórmulas, insertar función, en las fórmulas estadísticas, vamos con la desviación estándar. Lo que les mencioné ahora en la presentación, la desviación estándar cambia la fórmula, la variancia, ¿verdad? Que fue la fórmula que vimos con detalle. La desviación es la raíz cuadrada de la variancia. Dependiendo si los datos corresponden a una muestra o a una población. Aquí si yo estoy trabajando con los 41 datos, ustedes son mi población de estudio, ¿verdad? Entonces, para mí los datos son poblacionales. Yo trabajaría con la desviación estándar, la que dice desves.p, y se calcula la desviación estándar en función de la población total, proporcionada como argumentos. Si lo vemos a nivel de toda la universidad, ustedes son una parte de esa población, ustedes serían una muestra, ¿verdad? De la población de estudiantes matriculados en el segundo ciclo, etc. Definía toda la población en tiempo y en espacio. Entonces ahí utilizaríamos la desviación estándar de la muestra. Como les digo, voy a utilizar la desviación estándar poblacional haciendo referencia a los 42 estudiantes que están en esta clase, ¿verdad? Al total de la población. Si quisiéramos, podríamos sacar una muestra, ¿verdad? De tamaño 5, 8, 10, 12. También dentro de este mismo grupo podemos sacar diferentes tamaños de muestra. Pero bueno, vamos a trabajarla a nivel poblacional. Entonces, esta es la formulita que usamos, desves.p, desviación estándar poblacional. Voy a dar a aceptar. Y ahí vamos a ubicar los datos. Que sería de la C2 a la C42, los mismos datos que hemos venido trabajando. De la edad. Le doy a aceptar. Eso me da 1.6535. Entonces, esa sería la distancia promedio de las edades. Esa es mi variable, esa es la variable que estoy trabajando, con respecto al promedio de la edad, o a la edad promedio. O media, ¿verdad? Media o promedio es lo mismo. La distancia promedio de las edades con respecto a la edad promedio es de 1.65 años. Esa es la unidad que tengo, la unidad de medida para esa variable. La otra medida que podríamos trabajar es el coeficiente de variación. Es una medida de expresión relativa, ¿verdad? Que en realidad no tiene mucha utilidad práctica calcularlo solito, ¿verdad? Porque en realidad esta medida se utiliza para poder comparar dos conjuntos de datos. Entonces aquí yo podría hacer la división de la desviación estándar entre el promedio por 100. Es la formulita, el coeficiente de variación que vimos ahora. Y eso me da 8.2, ¿verdad? Entonces, en términos relativos, yo podría decir que la desviación estándar con respecto al promedio es de un 8%. Eso si quisiera interpretarla solita, pero como les digo, no tiene mucho sentido el hacer el cálculo del coeficiente de variación para una sola variable, sino que ahí el uso que se le da al coeficiente es para dos conjuntos de datos o dos variables. El coeficiente de variación de la edad. Sí, vamos a trabajar. Profe, ¿cómo dice lo del coeficiente, perdón, de variable? ¿El coeficiente? ¿Cómo fue que lo sacó? Ajá, el coeficiente de la desviación estándar entre el promedio por 100. Ok, gracias. Mucho gusto. Sí, entonces, como les comentaba, no tiene mucha utilidad práctica el
El cálculo del coeficiente de variación para una sola variable. El uso que se le da es para comparar dos conjuntos de datos, dos variables. Pero bueno, es cuánto representa la desviación estándar del promedio. Recuerden que es, en este caso, ¿qué sería? Una tasa, una razón, una proporción. Estoy dividiendo la desviación estándar entre el promedio. Una proporción, ¿no? ¿No? Esta es una razón que multiplicamos por 100, porque son, digamos, el promedio no es el 100% de los datos, el promedio es una medida que me da la posición de donde se ubican, digamos, los datos, tomando en cuenta todos los datos. Y la desviación estándar es una distancia. Entonces son datos de diferentes universos, son dos cosas aparte, como cuando dividíamos cantidad de habitantes entre kilómetros cuadrados, ¿verdad? Calculábamos la densidad de población. Eso es una razón multiplicada por 100. Tal vez por el hecho de estar por 100, digamos, tiende a confundir que es una proporción, pero en realidad es una razón, es una relación entre el promedio, entre la desviación estándar y el promedio. Ok. Sí, Hay, Profe, no, sí, a mí, no sé por qué no me dio el coeficiente de variación, me dio diferente. queda diferente. ¿Cuánto le da? 8,2675. Y la desviación estándar le da igual, 1.65. Sí, lo que pasa es que yo la dejé en 1,65 porque como era mayor de 1, entonces solo usé dos decimales. Pero nada más lo redondeó aquí o le puso el valor encima. No, ¿a dónde, digamos? Digamos, aquí tiene la fórmula, desviación estándar. O usted aquí lo que Ajá. tiene es 1.65, así, digitado. No, sí tengo la fórmula. Le dio eso, 8.02 el coeficiente. 8, no, ¿Cuánto le dio? 8,2675 fue lo que me dio. Y está dividiendo la desviación entre el promedio. 1.65 entre 20.56. O sería que puso en vez del promedio alguna otra. No, sí, entre el promedio por 100. La desviación estándar. Ay, ya. Ok. Estos cálculos que acabamos de hacer, que hicimos como uno por uno, ¿verdad? Hicimos 3 la clase pasada, hicimos estos ahora. Hay una forma de hacerlos todos de un solo o algunos, la mayoría de un solo. Entonces, tienen que tener habilitada la opción que dice análisis de datos, que está en datos. Si no la tienen habilitada, me avisan para explicarles cómo habilitar esa función. Entonces, verifiquen ahí en el menú, en datos, que tengan esto de análisis de datos. Si no, me avisan. Profe, Si a mí no alguien no me lo sale. tiene, no. Sí, no, No, no me sale. Ok, no, profe, a mí tampoco. bueno, ni a mí. vamos a habilitarlo. Entonces, vean Perdón, aquí, profe, ¿sí? ¿cómo saldría en el Drive? En herramientas, tal vez. Ok. Voy a ver si sale ahí el análisis de datos. Ok, entonces vamos a habilitarlo. Aquí donde está esta flechita que dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Ingresan ahí y le dan donde dice más comandos. Voy a ir despacito para que vayan haciéndolo conmigo. Me avisan si vamos igual. Profe, en Ajá. Drive no aparece así tampoco. Ok, Ajá. ahorita lo revisamos en el tray a ver cómo está el comando. Ok. ¿Ah? Entonces, en personalizar barra de herramientas, ¿verdad? Ahí la flechita y busco más comandos. En ese de más comandos me voy a donde dice complementos. Profe, disculpe, ¿dónde entró inicialmente? Es que se me pegó. En la barrita, bueno, voy a aquí. Aquí en esta que dice personalizar barra de herramientas de acceso rápido, que es como una flechita. Ajá, Ajá. Ahí y le di donde dice más comandos. gracias. Y ahí donde dice complementos.
Yo la tengo activada, la tengo aquí arriba. Vean que dice complementos para aplicaciones activas. Ustedes la tienen que tener aquí abajo. Entonces busquen esta que dice herramientas para análisis, pero aquí abajo. Y en vez de darle a aceptar, le van a dar ir. Voy a marcar esta, no es esta, ¿verdad? Herramientas para análisis. Yo ya la tengo activa, entonces voy a marcar esta para hacerles el proceso, para que la puedan activar. Entonces, herramientas para análisis y le damos ir. Es que a mí no me sale de esa forma, no me sale como complementos. No hay otra forma en que puede como decir diferente. No. Está ahí dentro Pero, de complementos. Ajá. profe, yo tengo una pregunta, es que a mí me sale herramientas para análisis guión VBA, entonces no sé cuál poner. Marca la que dice herramientas para análisis solita, sin el VBA. Y le doy ir. Y le damos ir. Ajá. Cuando ustedes le dan ir, entonces vean que ahí ponen con un check el que dice herramientas para análisis y le dan a aceptar. Marcan con un check lo que dice herramientas para análisis, aceptar, y ahí les debería de aparecer en datos la opción de análisis de datos. Sí, profe, ya, gracias. Listo, ok. ¿Le salió a todos? Sí. Sí, profe, gracias. Ok, ya ahorita vamos con lo del drive para ver dónde está ahí ese comando. Entonces vamos a hacer análisis de datos. Ya vamos a marcar ahí esa opción. Y vamos a buscar la que dice estadística descriptiva. Ahí en estadística descriptiva le damos a aceptar. Y el rango de entrada vamos a marcar la edad, que es la variable que hemos estado trabajando. Pueden marcar solamente los datos o pueden marcar incluso el nombre de la variable. Si incluyen el nombre de la variable, tienen que poner un check aquí donde dice rótulos en la primera fila. ¿Ya? Es decir, en esa fila no hay datos, hay un nombre. Este es el nombre de la variable. Los datos agrupados por columnas, tal y como viene ahí por default. Ahí vienen opciones de salida en un rango de salida en la misma hoja, en una hoja nueva, que es la recomendación que da Excel, y lo vamos a hacer así para no caerle encima a la base de datos. Y en un libro nuevo también se puede. Y vamos a marcar esta que dice resumen de estadísticas. Marcan esa opción y le damos a aceptar. Como le dijimos en una hoja nueva, entonces Excel nos marca una hojita aquí nueva con estadísticas descriptivas de la edad. Voy a ampliar un poquitito la columna, ¿ya? Para poder tener los nombres de los estadísticos que acabamos de calcular. Entonces vean, media es lo mismo que promedio. Voy a marcarlo, no sé, con amarillo para que lo vean. Si ustedes revisan en la base de datos, cuando nosotros hicimos el cálculo del promedio, vean que está aquí, 20.56. Que es este que me genera aquí las estadísticas descriptivas que acabamos de hacer con el comando de análisis de datos. Error típico, no lo vamos a interpretar por el momento, es una medida que me permite ver la variabilidad que existe de una muestra a otra, la variabilidad del estimador de una muestra a otra. Pero bueno, ahí faltan algunos conceptos para poder entender un poquito mejor lo que es el error típico o el error estándar de estimación. Entonces, cuando vayamos a la parte inferencial, la segunda parte del curso, interpretamos este valor. Por el momento vamos a dejarlo por ahí. Mediana, ya lo calculamos, ubica el 50% de los datos, la mitad de los estudiantes tienen 20 años, la otra mitad tiene 20 años o menos y la otra mitad tiene 20 años o más. La moda, que es el valor que más se repite, ¿verdad? En promedio, los estudiantes tienen 20.56 años, la mayoría tiene 20, la mitad tiene 20 o menos. Esas tres medidas las calculamos aquí, ¿verdad? En la base de datos, promedio, moda y mediana.
Entre las tres, si las comparamos, podemos determinar si existe asimetría o si los datos son simétricos. Además, calculamos ahora la desviación estándar. Si ustedes se fijan, este valor de la desviación estándar es muestral. Voy a ponerlo con anaranjado. ¿Cuánto nos daba aquí la desviación estándar? 1.654. La que más se utiliza es la desviación estándar muestral. Por lo general trabajamos con muestras y no con datos a nivel poblacional. Casi nunca se conocen los datos a nivel poblacional. Aquí la población es chiquitita, digamos, ustedes son 41, entonces yo puedo hacer el cálculo a nivel poblacional. Pero Excel calcula la desviación estándar de la muestra, para que tengan cuidado aquí con este dato. Si es la poblacional la que ocupan, tienen que calcularla con las formulitas. Insertar la fórmula, utilizar la que dice desves.p, ¿verdad? Es poblacional, la que necesito, entonces es esta. Si es la muestral, entonces no hay problema, utilizamos esta de aquí. La variancia, que no la calculamos, ¿verdad? Que nos da la distancia de las observaciones en unidades al cuadrado. La kurtosis, que es una medida de cómo se comportan los datos a nivel de la distribución, ¿verdad? Si los datos están muy concentrados en el promedio, en la media o en la moda, en el centro de la distribución, perdón, o si los datos están más dispersos, ¿verdad? Si la distribución es un poco más achatada. Podemos retomarlo cuando veamos también la parte de gráficos para ver un poco en forma gráfica la kurtosis. El coeficiente de asimetría, nosotros dijimos que había una leve asimetría positiva, ¿cierto? Aquí lo indicamos, leve asimetría positiva. El coeficiente de asimetría, no vamos a entrar en detalle de cómo se calcula, pero sí tienen que saber que si es positivo el coeficiente, entonces existe asimetría positiva, ¿verdad? Si es 0 el coeficiente, entonces los datos son simétricos, y si es negativo, entonces existe asimetría negativa. Entonces, únicamente saber la interpretación de ese resultado que tenemos ahí. Si es positivo, asimetría positiva. Si es negativo, asimetría negativa. Y si es 0 el coeficiente, significa que los datos son simétricos. El rango es 8, el mínimo es 18, el máximo es 26. Estos datos los calculamos ahora con las formulitas. La suma de todas las edades es 843. Ahorita no tiene como mucho sentido práctico la interpretación de la suma de las edades. Tal vez si estuviéramos trabajando alguna otra variable, como ingreso, entonces ahí sí agrupamos y sumamos todos los ingresos a ver cuánto nos da a nivel total. Entonces la suma de todos los ingresos, por ejemplo. Pero esta variable suma, en esta variable no tiene sentido. Y cuenta que lo que me dice es el total de datos, el tamaño de la muestra o el tamaño de la población. Entonces, esos son los que vamos a interpretar por el momento, los que están ahí con amarillo o con anaranjado. Nada más tener cuidado si los datos son poblacionales o muestrales. Entonces, vean que nosotros lo que tenemos son los datos, yo les digo como los datos en crudo o los datos simples, ¿verdad? En la base de datos, y cómo de alguna manera yo puedo describir esta población de estudio, ¿verdad? Los 41 estudiantes, bueno, yo puedo decir que su edad promedio es de 20 años o 20.5 años, si quisiera redondearlo ahí. También puedo describir esta población de estudios, esta variable en particular, indicando que la mayoría tiene 20 años, que el 50% tiene 20 años o menos, vamos a ver cómo lo digo, sin interpretar cada uno de los valores, ¿verdad? Que hay una mujer de 19 años, que estudia zootecnia, que vive en Heredia, etcétera, ¿verdad? Sin dar como toda la descripción, el detalle de la línea, porque nosotros no hacemos énfasis en los casos, ¿verdad? Ese es el análisis cualitativo, que se enfoca más en el detalle a nivel de casos. Pero nosotros nos enfocamos más en las variables, por eso es que se mantiene la confidencialidad de la información, ¿verdad? Nosotros no vamos a publicar los resultados a nivel individual, sino a nivel general, a nivel grupal. Entonces, tampoco estamos diciendo que hay una de 2 veces 19, 3 veces 20, una de 26, 2 de 20, ¿verdad? Entonces, una forma de agrupar los datos es por medio de estas medidas de resumen, medidas de posición o de variabilidad, que son las que hemos calculado hasta el momento. Promedio, moda mediana,
rango, desviación estándar, que son las que más se utilizan. Bueno, no hicimos percentiles, ¿verdad? Que también sería importante calcular algunos percentiles. Y este último comando que vimos de análisis de datos, que de alguna manera lo resume como todos los cálculos en una sola tabla, ¿verdad? Todos estos cálculos que hicimos de medidas de posición y de variabilidad, las más utilizadas. Existen otras medidas, ¿verdad? Pero bueno, esas son las que más se utilizan. Ok, pues lo que quiero es que hagamos una practiquita. Vamos a trabajar con esta variable número de créditos y me gustaría que pudieran calcular o describir esa variable por medio de las medidas de resumen, ¿verdad? Medidas de posición y variabilidad. ¿Cuáles? Bueno, por lo menos estas, el promedio, la moda, la mediana. Determinar si la variable tiene simetría o tiene algún tipo de asimetría, tiene presencia de valores extremos, altos o bajos, el rango, el mínimo, el máximo, la desviación estándar. Y al final calculan el coeficiente de variación y lo comparamos para ver cuál de las dos variables tiene mayor variabilidad relativa, si la cantidad de créditos o la edad, ¿verdad? Entonces trabajen un momentito ahí, no sé si quieren trabajar en grupos, en parejas, individual, lo que quiero es que calculen estas medidas y que hagan el análisis, ¿verdad? Todas estas interpretaciones que hicimos aquí. Profe, ¿lo hacemos, digamos, como con las fórmulas o lo hacemos con análisis de... El uso que se le da al coeficiente de variación es para poder comparar dos conjuntos de datos y determinar cuál tiene mayor variabilidad relativa. En realidad no se interpreta solito, sino que se interpreta o se utiliza para comparar cuál de los dos conjuntos de datos tiene mayor variabilidad relativa. Ese es el uso que entre se la le da. edad y entre los créditos sería. Exacto. Ok, gracias. Bueno. Entonces ahí tenemos con los que lo hicieron con el módulo de análisis de datos o los que lo hicieron uno por uno, las medidas de resumen para la variable créditos. Entonces hay algún voluntario o voluntaria que me ayude con las interpretaciones. Vamos con la primera. Yo, profe. ¿Sí? La interpretación nada más. Ajá. Bueno, supongo que les dio eso. Ahí me verifican el cálculo a ver si les dio igual. 14,7317 puse yo. Ajá. Ok, yo puse que la cantidad promedio de créditos que ya los estudiantes es de 14,7317. Otra forma de verlo es que podríamos decir que todos los estudiantes tienen matriculados alrededor de 14.7 créditos, ¿verdad? 15, digamos, y redondearlos. También es otra forma de ver la interpretación. Pero sí, muy bien. Profe, una preguntita. Sí. Ahí podemos dejarlo de promedio como 14,73 créditos, o bueno, pues como los créditos obviamente no son 14, algo, Ajá. podemos redondearlo a 15. Podemos redondear, sí, para tener una mejor interpretación. Sí, en el cálculo da esto, pero la interpretación sí podemos redondear hacia arriba o hacia abajo dependiendo de los decimales. La mediana, ¿qué dice que la mediana es 14? ¿Quién me ayuda con la interpretación? Yo lo puedo ayudar, profe, si quiere. Dígame. El 50% de los estudiantes de este curso matricularon 14 créditos o menos y el otro 50% matricularon 14 créditos o más. Muy bien. Percentil 50, ¿verdad? La mediana. Profe, sí. Ahí no importa uno poner primero como 14 créditos o más o 14 créditos o menos. Sí, no hay problema. Casi siempre, como la forma de cálculo de la mediana o de cualquier percentil es ordenar los datos de menor a mayor, entonces por lo general uno hace referencia a ese valor y menos, y después ese valor y más, ¿verdad? Entonces, por lo general uno lo hace en ese orden, pero si lo hace al revés, digamos, si dice primero más y luego menos, no hay problema, no es que esté incorrecto. Ok, profe, gracias. Mucho gusto. La moda. ¿Qué significa moda igual 14 para la variable créditos? Si quiere lo digo, profe. ¿Cuál de la? ¿Yo? Sí, Natalia, está bien. Okay. La cantidad de créditos que más se repite es 14. Sí, la más frecuente, la que más se repite es 14. Entre esas tres medidas, ¿qué podemos decir de la simetría o asimetría? ¿Los datos son simétricos o tienen algún tipo de asimetría?
que son ligeramente, que hay una leve asimetría positiva. Exacto, ¿sí? Una leve asimetría positiva, y eso significa que hay presencia de valores extremos altos, ¿verdad? El promedio es el más sensible a detectar valores extremos, lo comparamos el promedio con la moda y la mediana, como el promedio es mayor, entonces me indica asimetría positiva, ¿verdad? Vean que es menos marcada la asimetría, si ustedes recuerdan, bueno, vamos a ponerlo aquí en los datos anteriores, coeficiente de asimetría me daba 1.8, que dijimos también que era una leve asimetría positiva, porque el promedio era mayor. Aquí da 1.08, es positivo el coeficiente. Ahí, más que interpretar el valor, es el valor absoluto, digamos, es el signo lo que interpretamos del coeficiente. Es una leve asimetría positiva porque el promedio es mayor. Eso significa que hay presencia de valores extremos altos. Desviación estándar. ¿Quién me hace la interpretación de la desviación? Profe, yo Ujú. puse que la distancia promedio entre la cantidad de créditos matriculados con respecto a la cantidad promedio de créditos matriculados es de 5,33. Ujú. La distancia Está bien. promedio de los créditos con respecto al promedio. Así. Ajá, sí, la distancia promedio entre la cantidad de créditos matriculados con respecto a la cantidad promedio de créditos matriculados es de 5,33. Exacto, exacto. Ujú. La distancia promedio de los créditos matriculados con respecto al promedio es de 5.4, redondeado, 5.31. Ujú. Muy bien. Rango 22. ¿Qué le Profe, puedo decir, profe? una ¿Sí? ¿Quién iba a preguntar algo? En la de desviación estándar, la que usted tiene ahí, ¿es la de muestreo o la poblacional? Ah, esa es la poblacional, tiene toda la razón. Ustedes calcularon la otra, ¿verdad? Perdón, Y bueno, a mí me dio esa es la de la muestra. Ah, ok, está bien, gracias, ¿Cinco profe. punto qué? Dígame. 32. 32. Redondeada a 33. Sí, tiene razón. Muchas gracias por la observación. En realidad, esta es muestral, ¿verdad? La que da Excel, esta, en el módulo de análisis de datos, la que da la de la muestra. Hay que tener cuidado con eso. Dan muy parecidos, pero bueno, ahí es la corrección en la fórmula, ¿verdad? Que dividimos entre n o entre n-1. Por eso varía un poquitito el cálculo de la desviación estándar. Profe, Entonces 5.32, entonces sí, esta sería la correcta, ¿verdad? La de la población. Si estamos trabajando estos datos a nivel poblacional, esta base, este archivo de 41 estudiantes, que son ustedes, y decimos que es la población de estudio, la correcta sería esta, está en amarillo. Profe, Sí. vieras que a mí me sale diferente. ¿Cuánto les dio? Es que, digamos, cuando yo pasé la tabla me fijé y decía que, o sea, la fórmula que traía era punto P, digamos. Ajá. Entonces la intento, o sea, así me da igual, me da 5.81. Y entonces la cambio a muestreo y me da diferente. Pero la de los créditos, Ajá, la desviación estándar. sí. Ya lo mismo. Vamos a ver, fórmulas, insertar función, fórmulas estadísticas, buscamos la desviación estándar poblacional. Ya. Ahí le damos a aceptar. Y los datos son estos. La cantidad de crédito, 5.328, donde a 33, que fue lo que dijo la compañera, ¿verdad? Sí, no, entonces voy a hacerlo mejor con fórmulas de cero. Gracias, profe. Revise ahí la formulita, ok. Mucho Ay, gusto. gracias. Profe, una consulta. Sí, Para la desviación poblacional, ¿sería igual la misma interpretación que la de estándar? la misma interpretación que dio el compañero, nada más modificamos ahí el valor, ya no es 5.39, sino 5.33. Es la Ok, distancia gracias. promedio de los créditos con respecto al promedio, o a los créditos matriculados promedio,
es de 5.33. Ok, gracias. Ok, la varianza está en unidades al cuadrado, la kurtosis tiene que ver con el tipo de asimetría, perdón, con el tipo de distribución que tienen los datos, si es leptocúrtica, platicúrtica o mesocúrtica. Entonces los voy a incluir ahí en la presentación para que puedan interpretar ahí el coeficiente de la kurtosis. Lo podemos retomar también cuando veamos la parte de los gráficos para que vean un poco en forma gráfica cómo se distribuyen los datos y para qué me sirve este coeficiente de kurtosis. Asimetría dijimos que era una leve asimetría positiva, ¿verdad? Porque el promedio es mayor. Y vamos por el rango. ¿Me iba a ayudar con el rango? Si quiere yo lo digo. Dígame, Fanny. La distancia entre la mayor y menor cantidad de créditos es de 22. Ajá, la distancia entre la mayor y la menor cantidad de créditos matriculados es de 22, sí. La suma tendrá alguna interpretación práctica en este caso. ¿Aplica o no aplica? ¿La interpretamos o no? ¿Qué Sería dice? como el total de créditos matriculados por el total de la población. Sí, 604 créditos es el total de créditos matriculados por ustedes. ¿Ya? Y ahí sí tiene interpretación, ¿verdad? La suma de todos los créditos que matricularon los 41 estudiantes, que esa es la cuenta, es el total de datos, el tamaño de la muestra. Ok, ¿estamos bien hasta aquí? Ponerle nombre a la variable créditos descriptivo. Voy a ponerle porque si no se les va haciendo hoja 1, hoja 2, hoja 3 y no saben qué tienen en cada hoja, ¿verdad? Entonces la base de datos y los nombres de las variables que estamos trabajando. Profe, ¿cómo sería la interpretación de la suma en este caso? La que mencionó el compañero, el total de créditos matriculados por los 41 estudiantes es de 604. Ok. Gracias. Bueno. Muy bien, nada más me queda pendiente lo de los percentiles, que no hemos incluido ningún percentil y vimos... Profe, perdón sí, que interrumpa, sí, un dígame. segundito, ¿el mínimo y el máximo hay que interpretarlos? Se interpreta con el rango, digamos, la distancia entre el menor y la mayor cantidad de créditos. Ok, pero de solitos no, digamos. Casi nunca se hace, pero puede interpretarlo. ¿Verdad? Gracias. En la base de datos quisiera hacer el cálculo de algunos percentiles. El tema lo vimos la clase pasada. De hecho, vimos la mediana como uno de los percentiles, ¿verdad? Es el percentil 50. Recuerden que los percentiles lo que hacen es ordenar todos los datos de menor a mayor y fraccionar esos datos, ¿verdad? El 100% de la información en proporciones específicas o porcentajes específicos. Entonces, la mediana ubica el 50% de la información, es el percentil 50. Y les mencionaba también en la presentación que hay algunos percentiles específicos, ¿verdad? Que son los cuartiles, los deciles o los quintiles, ¿verdad? Esta diapositiva que te mostré la vez pasada. Entonces, yo les puedo decir, por ejemplo, calculen el decil 8. Entonces, si yo estoy dividiendo toda la información en 10 partes, ¿verdad? El 100% de la información, el decil 8 ubica, ¿qué porcentaje? De 0 a 100. 80. El 80% de los datos, ¿verdad? Y así con los otros. A mí me dicen, bueno, calcula el quintil 3. El quintil 3, ¿cuál percentil corresponde? Si cada quintil tiene el 20%, Sería 60. 60. Cuartil, Profe. 60. Sí. Cuartil 1. 25. Percentil 25, ajá. Y la mediana que es el percentil 50, que ya lo vimos. Entonces, ¿alguien iba a preguntar algo? Yo, una pregunta, digamos, por ejemplo, cuando nos dijo ahí, no sé, el quintil 3, digamos, o sea, tengo que sumar los quintiles 1, 2 y 3, digamos, para tener 60%. Exacto. Ok.
Ajá, Sí, es cuánto como acumula cada acumulativo. quintil y lo pasa a percentiles. Porque las fórmulas de cálculo que vienen en el librito y además en Excel trabajan con percentiles. Nosotros podemos trabajar deciles, quintiles, cuartiles, pero siempre lo vamos a pasar a percentiles. Entonces, vamos a trabajar vamos a hacer el cuartil 1. Cuartil 1. Cuartil 1 es el percentil que 25%. Exacto. Entonces, percentil 25. Lo voy a buscar aquí en fórmulas, insertar función, y vamos a buscar en percentiles. Vienen dos formulitas. Viene percentil exclusivo y percentil inclusivo. Nosotros trabajamos el percentil exclusivo. Excel hace ahí alguna modificación en la fórmula y el inclusivo da un poquitito diferente. Entonces trabajamos el que dice EXC, exclusivo. Buscan esa formulita, percentil, dentro de las funciones estadísticas, le damos a aceptar. Ahí nos pide la matriz de datos, entonces marcan los datos de la edad, que era la que estábamos trabajando, sin el nombre, nada más los valores. Esa es la matriz. Donde dice K, si ustedes se posicionan ahí, dice K es el valor percentil entre 0 y 1. ¿Verdad? Entonces, si yo estoy calculando el percentil 25 y los datos están en términos de proporciones, porque aquí yo lo tengo en términos de porcentajes, ¿qué hago? ¿Cuál es el percentil 25 en términos 0,1? 0,25. Exacto, 0,25, divido 25 entre 100, porque ¿qué dice aquí la proporción? Recuerdan el amplificador de las proporciones, es 100. Entonces, percentil son porcentajes acumulados. Ahí tengo el 25% acumulado. Para quitarle el por ciento, ¿verdad? Si lo que hice fue multiplicarlo por 100, lo divido entre 100. Y eso me da un valor entre 0 y 1. Entonces ahí K sería el número del percentil en términos de proporciones. 0,25 y ahí le damos a aceptar. Profe, Sí. si yo lo estoy haciendo como manual, me sale un error. ¿Cómo le agrego eso último que le agregó? A la formulita. 0,25. El K es 0,25. Es que puse percentil EXC entre paréntesis C2 y C42 y luego punto y coma. Punto y coma. Adentro de la Ajá. Del paréntesis. Ajá, Sí. punto y coma y qué, perdón. 0,25. Ajá. Ok, gracias. Bueno. Me da error. Puede ser la configuración. Es que lo está haciendo escrito. La fórmula. No le trata de insertar. ¿La puede insertar o no? No, solo pude como insertarlo el percentil, pero le doy, digamos, C2 y 2 puntos, C42. Sí, es que puede ser que en vez del punto y coma sean 2 puntos o así. O coma en vez de punto y coma. A veces es coma en vez de punto y coma. Y si no, entonces con insertar. No la haga, digamos, digitada, sino insertada la fórmula. Voy a ver si le sale. No, pero... Percentil.exc. Ajá. C2, 2 puntos, C42, punto y coma, 0,25. Sí, profe, digamos, lo que puede pasar es que a mí me dio error, pero es que en mi Excel no acepta la coma, sino acepta el punto. Ok. Es punto en vez de coma, en mi caso el Excel En puede ser que ya en el también... 0,25, un punto. Sí. Bueno. Es 0,25. Cámbielo, Verónica, como nos dice Paula. A ver. Me sigue dando error, profe. Bueno, ya casi lo vemos. Vamos a hacerle... Y si en lugar de punto y coma escribe coma, porque en el mío sale una coma. Ajá. Ok. No, todo me da error. Si no, ahorita lo vemos al final, Sí. profe.
Acá sí lo vemos. Ok, ¿cómo interpretamos el cuartil 1 o percentil 25? ¿Cómo interpretamos la mediana? ¿Recuerdan? 50% de los estudiantes tienen 20 años o menos y el otro 50% tiene 20 años o más. Si la mediana es un percentil específico, es el percentil 50, ¿cómo interpretamos el percentil 25? ¿Quién me ayuda con esa interpretación? Recuerden que los percentiles son los El porcentajes 20. acumulados. Sí, Alisa, Ay, perdón. dígame. Que el, ay, no, le iba a decir algo, pero no estoy segura. Sí, dígame. Iba bien, iba bien. De que el 25% Ajá. de los estudiantes tienen 19,5 años Ajá. o menos y el 75% tiene 19,5 años o más. Exacto. Exacto, recuerden que son porcentajes acumulados, acumulamos a menos de, por eso anteriormente vimos el tema de distribuciones de frecuencias, ¿verdad? Hicimos la distribución acumulada más de menos de, la que más se utiliza es la menos de, sobre todo para esto de los percentiles, ¿verdad? Efectivamente, entonces es el 25% de los estudiantes tienen 19.5 años o menos y el 75% restante tiene 19.5 años o más. Decir 8. Decir 9, perdón, decir 9. ¿Qué porcentaje es? ¿Qué percentil es? ¿90? 90. Ok, entonces la misma fórmula. Fórmulas, insertar función, buscamos dentro de las funciones estadísticas, las fórmulas de los percentiles. La que estamos utilizando es la que dice punto EXC. Vamos a aceptar. Ponemos los datos. De la C2 a la C42. Y K, en términos de 0,1. 90 está multiplicado por 100. ¿Cuánto sería el percentil? 0.9. 0.90, exacto. ¿Y eso cómo lo interpretamos? Y Natalia, que quedó ahí en la pantalla. La Alisa ya participó. Voy. Sí. Okay, aquí voy a escribir lo que usted me indique. Ok. Que el 90% de los estudiantes del curso tiene 22,8 años o menos y el 10% restante tiene 22,8 años o más. Exacto. Ok, el cuartil 3 y el rango intercuartil, calculen ustedes ahí, un par de minutos. Profe, sí. Perdón, en el cuartil 3 el promedio no es como 60. Digamos, cada cuartil no es que vale 25 cada uno. Ajá, cada cuartil vale 25 cada uno. El cuartil 3 sería 25, 50, 75. 75. Cuartil 3, ajá. El quintil vale 20. ¿Verdad? Okay, el quintil son 5 subintervalos, cada uno vale 20. El quintil 3 sí sería 60. ¿Verdad? 2, 4, 6. Acumula ahí 3 subintervalos. Sí. Profe. Ajá. Gracias. Bueno. En lo primero que hicimos, en el centil 1, hicimos bien la interpretación, porque en nosotras hemos hecho como el 90 y el 10, y en el centil 1 hicimos 25 y 25, ¿está bien? No, 25 y 75. Ya voy a revisar las interpretaciones. Ya voy a devolverme ahí al Excel. Voy a nada más repasar aquí la parte del rango intercuartil o el intervalo intercuartil. Dice que es la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Si ustedes ven, cada cuartil acumula el 25% de la información.
Si yo me posiciono en el cuartil 1, que tengo el 25%, y me posiciono en el cuartil 3, que tengo el 75%, dentro de estos dos cuartiles, ¿cuánto tengo acumulado? El 50%. El 50%. Entonces, ya calculamos el cuartil 1 y el cuartil 3. Ya los teníamos aquí, ya la compañera nos dio el cálculo del cuartil 3 o percentil 75 y el otro ya lo teníamos calculado. Entonces, ¿qué me dice el rango intercuartil? Yo puedo decir que el 50% de los estudiantes se encuentra entre o tiene entre 21, bueno, entre 19.5 y 21 años. ¿Verdad? Entre esas dos edades, entre 19.5 y 21, se encuentra el 50% de los datos. Ese es el rango intercuartil. Es también como una medida de dispersión, ¿verdad? Ver qué tan agrupados están los datos. Si ustedes sacan la diferencia entre esos dos valores, ¿cuánto nos da aquí? 21 menos 19,5. Vean la diferencia entre esos dos valores. Es una distancia muy chiquitita, ¿verdad? Es 1,5 entre un valor y otro. Pero ¿cuánto tengo acumulado ahí? Tengo el 50% de los datos. Entonces es también como una medida de variabilidad. Por lo general uno la interpreta, ¿verdad? Es un rango, es un intervalo, entonces tengo dos valores. Un intervalo por lo general hay dos valores. Entonces el 50% de los estudiantes se encuentra entre, ¿verdad? Y pongo el cuartil 1 y el cuartil 3. O la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1 es de 1.5 años de edad, ¿verdad? Que esta sería la otra interpretación de aquí. La diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Siempre lo hacemos el mayor menos el menor, ¿verdad? Porque los datos están ordenados de mayor a menor, entonces siempre resto el mayor menos el menor para que no le dé negativo. Lo que me dijo ahora Paula, 25% tienen 19. No, profe, está bien. Fui yo la que lo había puesto mal. Ok, 90% y el 10%. Ajá. Hasta aquí, ¿cómo vamos?